Hola, pues me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Resulta que en esta ocasión nos va a presentar el seminario la doctora Esmeralda Quiroz Guerrero y en parte me da muchísimo gusto porque ella inició su carrera de biología en nuestro laboratorio. Ella fue mi alumna hace muchos años en algún curso de licenciatura, pero después, junto con otra colega suya que también es doctora y se ha dedicado a cosas parecidas, hicieron la tesis con un exalumno mío que ahora trabaja como investigador en Tlaxcala, que es Alejandro Ríos, a quien algunas personas de la audiencia probablemente conozcan. Tras eso, tuvimos la oportunidad de colaborar con un grupo de académicos que venían de la Universidad de San Andrews en el estudio de justamente duetos de unos pájaros, que es de lo que nos va a platicar. Ella fue entonces una ayudante de campo en un par de temporadas de trabajo y de manera muy sensata, antes de decidir si quería dedicarse a eso, se fue de voluntaria por un año a Sudáfrica, donde conoció a Pedro, el suricato que vieron en la foto que anunciaba el seminario, y como ven, tuvieron una bonita relación, como ven en esa foto. Y después decidió que sí, en efecto, quería trabajar sobre los duetos y se fue con este investigador que en esa época estaba en la Universidad de St. Andrews, con la que nos unen muchos lazos académicos. Y más adelante, tras terminar su doctorado, de lo que nos va a hablar ahora, regresó ahora, está haciendo una estancia postdoctoral conmigo. Y bueno, me da muchísimo gusto que esté aquí y entonces voy a dejar que nos hable. Si tienen preguntas, ustedes pueden anotarlas en el chat o pueden levantar la mano al final de la presentación. Entonces, probablemente yo leeré las que ustedes escriban o bien veremos si podemos darle la palabra a quien tenga una pregunta, digamos, más compleja de escribir. Entonces, por lo pronto, yo voy a silenciar mi micrófono y quitar mi cámara y los dejo con la doctora Quiroz Guerrero. Muy bien. Bueno, mucho gusto a todos y muchas gracias por venir a la plática. Como dijo Tino, mi nombre es Esme y esta tarde les voy a platicar sobre la función y ontogenia de los duetos acústicos en los saltaparedes neotropicales. Bueno, para empezar, numerosos aspectos de la conducta animal están regulados por señales acústicas. Es muy interesante que en las zonas templadas son los machos quienes son los principales participantes de estas interacciones. Pero en las zonas tropicales, las hembras también juegan un rol muy importante. Ellas también participan en la defensa del territorio, en la atracción a la pareja, en el cuidado parental, en el reconocimiento de conespecíficos. Y bueno, una de estas conductas en la que los dos miembros de una pareja participan simultáneamente, acústicamente, son los duetos acústicos. En esta charla les voy a dar primero una introducción sobre qué son los duetos acústicos para que se den una idea de la complejidad y diversidad que pueden tener. Y después les voy a platicar sobre muchísimos experimentos que, como dice Tino, involucran no solo mi trayecto durante el doctorado, sino también 2 años antes, cuando estuve de asistente de campo en varios proyectos. Y lo hago, pues, número uno, porque estudiar animales en el campo es algo que toma bastantes años, entonces, sin duda, es importante mencionar esos proyectos, pero también porque creo que el trabajo colaborativo debería ser la base de la ciencia, entonces siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, al final unas breves conclusiones. Y si cualquier duda, pues se las preguntarán a Tino, que es quien las puede ver. Yo no las puedo ver de aquí, pero bueno, ya cualquier cosa él me avisará. Entonces, ¿qué son los duetos? Los duetos son vocalizaciones estereotipadas entre parejas, o sea, entre dos miembros en una pareja o entre múltiples individuos dentro de un mismo grupo. Para que un dueto se dé, solo se necesita que un individuo comience a cantar y otro individuo ponga atención e inmediatamente responda con su propio canto. Y así se transforma de un canto solitario o un solo, como se le dice en inglés, a un dueto, un canto donde ambas aves están bueno, ambos individuos están participando. Digo individuos porque sí, hay evidencia de los duetos en insectos, en anfibios, en primates, en cetáceos,
pero donde es más, donde se ha visto la mayor diversidad y complejidad de duetos es en el grupo de las aves, hasta la fecha. Obviamente todavía hay mucho por investigar y puede esto cambiar, ¿no? Y digo diversidad y complejidad también porque los duetos varían mucho. Son desde vocalizaciones relativamente simples y simultáneas hasta vocalizaciones donde no solo los elementos son complejos, sino también el orden que siguen esos elementos es complejo. Por ejemplo, aquí tenemos diversidad en la temporalidad. Tenemos dos especies, el saltapared de corona púrpura, que habita en Australia, y el saltapared castaño, que habita en Costa Rica. Y, perdón, antes que todo, esto es un espectrograma. Y esta es una representación física del canto. En un eje X tenemos el tiempo y en el eje Y, que no lo puse, tenemos la frecuencia. Entonces, esto es una representación gráfica de un canto. Ambas hembras están representadas en rojo y ambos machos están representados en azul. Y en el caso del saltapared de corona púrpura, podemos ver cómo tan pronto inicia la hembra, el macho escucha e inmediatamente comienza a cantar. Ahora, aquí, si siguen el espectrograma, se dan cuenta que a veces los cantos se sobrelapan, a veces se alternan, y esto es porque cada uno lleva su propio ritmo. Mientras que en el saltapared castaño, ahí podemos ver una precisión impresionante, donde la hembra comienza a cantar en rojo. Sí puedo ocupar, perfecto. Donde la hembra comienza a cantar en rojo, el macho escucha, espera, y unos milisegundos, de hecho, antes de que termine la hembra, comienza a cantar. Y por su parte la hembra hace lo mismo. Unos milisegundos antes de que el macho termine de cantar, ella comienza su frase. Y así tenemos un dueto que tiene un dueto alternado con una precisión temporal elevadísima. Aquí, de hecho, es un buen momento también para explicarles o para ser más claros sobre qué son los elementos, qué son las frases, qué es un canto y un dueto. Aunque ya lo mencioné, pero en este caso, cada nota individual es un elemento. Entonces, en el caso de la hembra del saltapared castaño, tiene 3 elementos su frase. Entonces, una secuencia de elementos conforman una frase. Una secuencia, muy bien, una secuencia de frases conforman un canto y una secuencia de frases de ambos sexos conforman un dueto. Muy bien. Ahora, también hay diversidad en los repertorios. Hay especies como esta grallina australiana en Australia que no tiene frases específicas, cada sexo, perdón, no tiene frases específicas. Entonces, la pareja comparte los tipos de frases. Y también es importante mencionar que su tamaño del repertorio es pequeño. Tienen de 3 a 4 tipos diferentes de frases cada individuo. Y por ende, cuando estén haciendo dueto, muchas veces la hembra y el macho van a estar cantando el mismo tipo de frase. Tenemos especies como el bubú grande en el África subsahariana, donde sí hay frases específicas a cada sexo y el tamaño del repertorio es mediano, con cerca de 9 o 10 tipos diferentes de frases. Pero los casos más complejos, bueno, que hasta la fecha, como menciono, porque siempre hay mucho más por descubrir, los casos más complejos que se han visto son los de las saltaparedes neotropicales, que están en las selvas del continente americano, como en el ribereño, donde hay frases específicas para cada sexo y el repertorio es grande. Las hembras en promedio tienen 22 frases, los machos 28 y las parejas 35. Y bueno, es interesante esta especie porque es una de las pocas en las cuales además tenemos diversidad en los códigos. ¿A qué me refiero? A que algunas especies, como mencioné, presentan repertorios grandes de cantos con frases específicas a cada sexo, que además son utilizadas por los individuos de acuerdo a combinaciones específicas a cada pareja, es decir, no aleatoriamente. Las hembras de una población pueden compartir frases. Los machos de una población pueden compartir frases, pero cómo combina cada hembra con su respectivo macho esas frases es algo único. Y por ende, aquí les pongo este ejemplo, para que lo vean un poco más claro. Tenemos 4 diferentes parejas. Todas las hembras están cantando la misma frase que está compuesta de 1, 2, 3 elementos. Varían un poco porque igual que nosotros, variamos en nuestras características de la voz. Las hembras y los machos todos también tienen sus propias variaciones individuales, pero es la misma frase, todos con 3 elementos y el mismo tipo de frase. Y cada macho, pues, como pueden ver, contesta con con un solo elemento, una frase que está compuesto por un solo elemento, pero todos son diferentes.
Entonces aquí estamos viendo justo como cada pareja tiene su propia regla para asociar esas dos frases. Y por ende, cada repertorio de cada pareja termina siendo único y a esto es lo que conocemos como un código de dueto. Y bueno, aquí tenemos un video donde les quiero mostrar cómo varias personas confunden y a veces piensan que es solo un individuo cuando en realidad son dos individuos. Tuve problemas poniendo este video en la presentación, así que se los voy a poner en VLC y ahorita va a comenzar. Antes de que comience les comento, aquí está la hembra en la parte inferior izquierda y el macho está aquí escondido en el matorral en la parte superior derecha. El macho es el que comienza cantando y bueno, aquí les va. El macho está ahí haciendo sus elementos introductorios. Y ahorita en algún momento van a escuchar a los vecinos, bueno, a la pareja del territorio vecino cantando. Y ahí va, ahí va. Y bueno, a esta pareja focal respondiendo. Les voy a dejar el último. Muy bien. Regresando a la presentación. Entonces, ahí pueden ver qué tan intricado y elaborado este comportamiento es, en el que justo parecen un solo individuo y de nuevo van alternando sus cantos y es una precisión temporal elevadísima. Entonces, muy bien, eso ya lo sabemos, que hay una precisión temporal, pero en el primer experimento del que les voy a platicar fue uno que hicimos con una especie mexicana en Chamela, Jalisco, y justo lo que queríamos era cuantificar esa temporalidad. Y bueno, es con el saltaparedes feliz, Pseudopedios felix, como les dije, en Chamela, Jalisco. Y lo que hicimos fue seguir a varias parejas focales, al final solo terminamos con 11. Lo que hacíamos es, en los días previos, delimitar el territorio de la pareja, después grabábamos sus cantos para así clasificar las frases de la hembra, las frases del macho y los duetos de la pareja. Y después, bueno, y justo les voy a poner un canto, les voy a poner otros 2 cantos nada más, no se preocupen, pero esto es para entretenerlos, entonces les voy a poner el canto del saltaparedes feliz. Muy bien. Y entonces lo que hicimos fue, en la noche previa al experimento, atrapar a los machos, en la noche mantenerlos en una jaula, muy calientitos y muy resguardados de cualquier depredador, y a la mañana siguiente, inmediatamente después del amanecer, lo que hicimos fue presentarles, a través de una bocina, una frase de su hembra que elegimos aleatoriamente. Es decir, de todo el repertorio que teníamos de duetos, elegimos una frase de la hembra y lo que esperábamos ver era que ellos contestaran siguiendo su código de dueto y que nos respondieran con la frase apropiada para la frase de la hembra. Además, les pusimos 3 cadencias, rápido, intermedio y lento, que lento, bueno, es la normal, para ver si ellos podían hacer ajustes al momento, dependiendo de la cadencia de la hembra simulada. ¿Y qué es lo que vimos? Que en efecto, que los machos respondieron con la frase apropiada mucho más frecuentemente que con el resto de su repertorio ante la frase de la hembra. Esto es, si fuera aleatorio, pues esperaríamos que fuera mucho menos esas veces que él cantara con la frase apropiada, pero lo observado, como ven, fue significativamente mucho mayor. Y no solo eso, sino que además los machos ajustaron la cadencia de acuerdo a la cadencia del estímulo femenino. Aquí tenemos 3 gráficas, en la de arriba está la cadencia más rápida, y como pueden ver, aun cuando no hay espacio, aquí con mi cursor, aun cuando no hay espacio suficiente para que el macho pueda interceder con su frase, el macho intenta apurarse para ir llevando la cadencia de la hembra. En el intermedio, bueno, ya lo hace más lento y como ven termina después, y en el lento, que es el normal, él ya no está apurado y él puede hacer sus frases y mantener la alternancia del dueto, ¿no? Entonces los machos escuchan y responden a cada frase dentro del dueto. ¿Qué nos dice esto? Pues la velocidad de respuesta, aunada a la selección correcta de la frase, que se me olvidó comentarles, 5 de los 11 machos que probamos, la primera frase que emitieron al escuchar la frase de la hembra con la bocina
fue la correcta. Entonces 5 inmediatamente supieron qué frase tenían que decir, inmediatamente. Entonces, la velocidad de respuesta aunada a la selección correcta de la frase nos indica que los machos son capaces de todas estas decisiones. Reconocer el canto de una hembra de su especie, reconocer qué frase fue vocalizada del repertorio de la hembra que tiene de 30 a 40 diferentes tipos de frases, determinar la frase apropiada como respuesta de su propio repertorio con 30 o 40 diferentes tipos de frases y además calcular la duración de la frase de la hembra para intervenir en el momento acertado del dueto con su propia frase. Y todo esto fueron capaces de hacer en menos de un segundo. Para ser más exactos, en 600 milisegundos. Entonces, son 4 decisiones que el macho tiene, que un individuo tiene que tomar en 600 milisegundos. Y las hace con mucha precisión. Ahora, muy bien, ya vimos qué tan intricado este comportamiento puede ser. Ahora, ¿qué funciones pueden tener? Los duetos hasta la fecha más bien, ya es aceptado que son señales que tienen múltiples propósitos. Pero la más importante es la defensa conjunta del territorio. Perdón. Y bueno, esto es porque justo 2 individuos en vez de uno defendiendo el territorio, pues es trabajo en equipo. Y esto lo corroboramos en el sartaparedes ribereño, Cantorquilus semivarios. Esta especie habita en la península de Osa, en Costa Rica, en el sur de Costa Rica, casi con la frontera con Panamá. Y otra vez les voy a poner su canto, ya es el último, lo prometo. Y ahí están los 2 individuos. En la parte superior tengo al macho, tienen un elemento introductorio y luego sus frases, y a la hembra, con sus frases que también son específicas de cada sexo. Y lo que hicimos fue en 20 territorios donde todos los individuos estaban anillados, como pueden ver en la fotografía inferior izquierda, les poníamos 4 anillos para poder identificar a cada individuo. Entonces, en esos 20 territorios pusimos 2 bocinas separadas por 10 metros. Los 10 metros es una distancia a la que hemos visto a todas estas especies hacer dueto cuando están forrajeando en un contexto natural. Es decir, cuando no están siendo molestadas ni nada y están solo forrajeando, a 10 metros es algo común verlos a 10 metros cantando de vez en cuando, ¿no? Entonces, una bocina simulaba a la hembra, la otra bocina simulaba al macho, y lo que evaluamos fue el comportamiento acústico y físico, es decir, físicamente qué tanto se acercaban a la bocina, cuál de las 2 bocinas prefería cada individuo y cómo cantaban, ¿no? Y lo que encontramos, acústicamente hablando, es que las parejas incrementaron el número de duetos por minuto durante el playback, es decir, antes del playback, antes de que iniciáramos la simulación, estaban cantando menos de un dueto por minuto y cuando fue el playback cantaron hasta 6, 7 duetos por minuto. Lo que también vimos muy interesante es que las hembras incrementaron la proporción de duetos iniciados y disminuyeron la proporción de duetos terminados comparados con contextos naturales. Esto es que usualmente las hembras no son las que inician los duetos, son principalmente los machos y usualmente son ellas quienes terminan los duetos, quienes dicen, ok, te contesto, ya me cansé o simplemente ya no me interesa seguir. Pero en el caso cuando estamos simulando una invasión, entonces las hembras tienen un gran interés y por ende una alta actividad vocal. Y ambos sexos vocalizaron un número similar de frases al hacer dueto. Entonces, de nuevo corroborando el interés de las hembras. Y ahora, ¿qué vimos en el comportamiento físico? Bueno, primero vimos que el 90% del tiempo lo pasaron a 1 metro. Si recuerdan, les comenté que las bocinas las habíamos puesto a 10 metros de distancia porque esa es la distancia común en la que las hemos visto a todas estas especies cuando están forrajeando. Pero en el caso de una invasión, porque si las bocinas estaban dentro del territorio, entonces si era una invasión agresiva, vemos que la pareja estuvo el 90% del tiempo a menos de 1 metro de distancia. A veces estaban a 5 centímetros de distancia, moviéndose de una a otra bocina. Y justo es eso, que estuvieron similar tiempo con la hembra y con el macho simulados. Entonces estaban cantando, iban a una bocina y se movían 10 metros a centímetros de separación, pero se movían 10 metros hacia la otra bocina. Y la sección B de la segunda figura solo es para decir que en el 10% del tiempo que estuvieron separados, el macho se fue a la bocina del macho y la hembra a la bocina de la hembra simulada. Es decir, ahí sí fue intrasexual, pero eso fue sobre el 10% del tiempo. El 90% fue pasado en ambas bocinas sin ninguna diferencia significativa y la pareja conjuntamente, ¿no? Actuando.
Entonces, ambos sexos son activos en la defensa del territorio durante las intrusiones simuladas. Ambos sexos son igualmente agresivos intra e intersexualmente, como les dije, llegando a centímetros de las bocinas, sin importar el sexo simulado. Esto es interesante porque los machos pesan alrededor de 21 gramos y las hembras pesan alrededor de 18 gramos. Entonces, aun cuando no hay un dimorfismo sexual en el plumaje, sí hay un poco de dimorfismo sexual en el tamaño. Y aún así las hembras, de nuevo, estaban altamente interesadas en defender el territorio, probablemente también a la pareja, y se enfrentaban aún a machos y estaban listas. Digo, si llegas a 10 centímetros de la bocina es porque estás preparado para pues para que escale la agresión y pueda haber una pelea, ¿no? Entonces, las hembras, de nuevo, muy interesadas. Y bueno, todas las parejas respondieron principalmente al unísono y permanecieron juntas durante la mayor parte del tratamiento, como ya mencioné. Ahora, muy bien, la segunda función que se ha propuesto para los duetos es el compromiso y la defensa de la pareja, porque una cosa es sí trabajar conjuntamente para defender, pero otra es que cada vez que escuchas a tu pareja con su hermosa voz cantando y vocalizando, tú dices, alto ahí, yo también tengo una hermosa voz y quiero decir que tú ya tienes pareja. Entonces, es una forma de mate guarding, que es cuidar a la pareja y evitar que se pueda reproducir o, bueno, cruzar con alguien más, ¿no? Y esto lo vimos en el Saltaparedes Feliz, aquel Saltaparedes mexicano de Chamela, Jalisco, y fue justo con las mismas, el mismo día en el que estábamos con los machos en una jaula simulando a su hembra con la bocina, ese mismo día a las hembras las teníamos en sus territorios y lo que hicimos fue poner dos bocinas otra vez, separadas por 10 metros, pero ahora con algo interesante, simulando a diferentes individuos. Uno era su macho, es más, aquí me voy a apoyar con la figura, uno era su macho y otro era una hembra invasora. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, aquí van a ver dos duetos diferentes. Yo entiendo que para el ojo entrenado es muy fácil decirlo, pero bueno, no importa si no me creen. Son dos duetos diferentes de la pareja, ¿eh? Esto sí, o sea, de nuevo, del repertorio que nosotros sabemos que esa pareja tiene. Escogimos dos duetos y de uno sacamos la parte de la hembra, las frases de la hembra, y de otro sacamos las frases del macho. Y lo que queríamos probar o preguntar, más bien investigar, era qué hacía la hembra. ¿Copiaba, imitaba la frase de la hembra, que era la invasora simulada, o respondía al macho con la frase correspondiente a su código de dueto? Y por eso escogimos dos cantos diferentes, para que así ella tuviera que tomar una decisión. O cantaba la misma frase que la hembra, o cantaba la frase que no es igual y que corresponde a la frase del macho que le estamos simulando. Y bueno, evaluamos entonces las frases vocalizadas en respuesta al estímulo y lo que encontramos es que las hembras responden con la frase apropiada para formar un dueto con su pareja en vez de vocalizar la misma frase que la hembra simulada. Ahí en la parte A de la primera figura, pues, pueden ver comparado con lo observado, comparado con lo esperado, fue altamente significativo cuando se trata de responder a su pareja, mientras que lo observado comparado con lo esperado cuando se trata de copiar a la hembra invasora fue no significativo. Aún así, sí notamos que mostraba una respuesta agresiva ante la hembra, ya que sobrelapaban su canto sobre el de la hembra simulada y además se acercaban primero a la bocina que simulaba la hembra. Entonces, a pesar de que sí están diciendo, sí, mi amor, aquí estoy contigo, sí van inmediatamente a ver a la hembra que está siendo simulada para acercarse y justo probablemente escalar y tener una pelea, ¿no? Y bueno, la última función sobre la que les voy a platicar es la identidad acústica. Con estos códigos de dueto, como les mencioné, está el potencial de que cada pareja tenga un repertorio único. Y si cada pareja tiene un repertorio único, entonces estos saltaparedes tienen la posibilidad de no solo distinguir entre otras especies y conespecíficos, sino distinguir dentro de los mismos conespecíficos, es decir, el vecino de la derecha con el vecino de la izquierda. Y bueno, esto lo hicimos entonces, esta idea la investigamos en el saltaparedes ribereño de la península de Osa y el saltaparedes modesto. Ah, perdón, justo el video que les mostré fue sobre el saltaparedes modesto, que también está en Costa Rica, pero un poco más al norte. Entonces, con estas dos especies ticas, que tienen un similar número de frases, hembras y machos, y que tienen un similar número de duetos, las parejas, y que presentan código de duetos,
hicimos lo siguiente. Entonces, con 12 parejas del saltaparedes ribereño y con 13 parejas del saltaparedes modesto, les presentamos 3 tratamientos en días diferentes. Uno fue el vecino cantando un correcto código de dueto que está presente, de hecho, en el repertorio de los vecinos. Es decir, días antes catalogamos todo el repertorio de la pareja focal y todo el repertorio de la pareja de los vecinos y buscamos un código o una combinación que no estuviera presente en el repertorio de los focales, para que no se hubiera ahí una confusión. Entonces buscamos una frase, un dueto que no estuviera presente en las parejas focales, pero que sí estuviera presente por lo menos 3 veces que lo hubiéramos grabado, ese dueto en la pareja de los vecinos. El segundo tratamiento fue creado artificialmente y fue un dueto que nunca escuchamos que hubieran emitido los vecinos. Entonces nosotros agarramos la frase de un dueto de la hembra, la frase de un dueto del macho y los pusimos juntos. Y de nuevo, que nunca hubiéramos visto que hubieran cantado, para que así pues estuviéramos seguros que era un código incorrecto. Y el tercero fue un código de un dueto de una pareja que estuviera a 1 kilómetro de distancia o a 7 territorios de lejanía, ¿no? Donde ya es imposible que se hayan escuchado antes. Y lo que hicimos fue medir el comportamiento físico otra vez. La distancia mínima a la que estuvieron a la bocina y la distancia promedio que pasaron cerca de la bocina, de las dos bocinas, perdón, y porque estábamos simulando al macho y a la hembra de nuevo, perdónenme. De nuevo estábamos simulando al macho y a la hembra con bocinas diferentes, separadas por 10 metros, y entonces medimos el comportamiento físico y el comportamiento acústico, el número de duetos y la longitud del canto de cada dueto, ¿no? Justo esta foto es de la OSA. Es importante, o bueno, cabe recalcar que el saltaparedes ribereño vive en la OSA en un lugar bastante prístino, donde los territorios son continuos y como pueden ver es un flujo continuo de vegetación. Mientras que el saltaparedes modesto, que vive más al norte en Costa Rica, ellos viven en plantaciones, pastizales, en zonas de agricultura, donde entonces hay más parches de vegetación y la vegetación pues no es continua y los territorios pueden estar un poco más separados. Aún así, en ambos casos pusimos las bocinas en el límite de los territorios. Días antes habíamos visto ya delimitados los territorios y uno ve hasta dónde están dispuestos a llegar los pájaros en el coro del amanecer, porque van haciendo una especie de recorrido, como cantando en varios puntos, diciendo este es mi territorio y esta es mi pareja. Entonces nosotros con previas observaciones ya habíamos delimitado el territorio y pusimos las bocinas justo en el borde. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, esta gráfica va a ser la más compleja que les voy a enseñar porque hay columnas y filas, ¿no? La primera fila es qué tan cerca, la distancia más cercana que pasaron a la bocina. La segunda fila es la distancia promedio a la que estuvieron de la bocina. Y en cuestión de columnas, estas son las hembras y estos son los machos. Y si hacemos todavía más columnas más pequeñas, estos son los ribereños y estos dos modestos. Y bueno, la respuesta, como ven aquí arriba, la respuesta al vecino con el código correcto, vecino código incorrecto y a un extraño. ¿Y qué es lo que vimos? Muy bien, vimos que los ribereños exhiben respuestas significativamente más fuertes durante el tratamiento de parejas extrañas que durante ambos vecinos, ya sea cantando código correcto o incorrecto. Y en cambio, los modestos exhibieron respuestas agresivas ante todos los tratamientos. Como pueden ver aquí, tanto por ejemplo, o sea, les voy a solo poner este como ejemplo, en la distancia promedio que pasaron cerca de la bocina, las hembras, aquí está, las hembras estuvieron mucho más cerca de los extraños que de los vecinos y los machos estuvieron más cerca y sí también hubo diferencia. No, perdón, justo, y esta es la otra especie, donde a pesar de que hubo una tendencia, no hubo diferencias significativas. Y de hecho sí, qué bueno que recuerdo. En todos los casos de los modestos de la especie de más al norte, sí hay una tendencia a que sí se acercaron más durante los extraños, pero no fue significativa. Mientras que sí fue significativa con los ribereños, ¿no? Y esto ahorita les voy a platicar un poco más. Entonces, eso déjenlo ahí como pinpoints. Y bueno, ¿qué pasó con la respuesta acústica?
Pues en esta gráfica tenemos a los ribereños en esta parte y en esta sección tenemos a los modestos. Los modestos tuvieron una actividad vocal alta durante todo el playback, mientras que los ribereños tuvieron una actividad vocal súper escasa con los vecinos, pero con los extraños sí hubo una diferencia significativa. Por lo tanto, los ribereños vocalizaron más duetos durante la simulación de extraños que durante ambos vecinos, y los modestos exhibieron actividad vocal alta ante todos los tratamientos. Y bueno, ¿qué nos dice esto? Que los altaparedes ribereños, primero que todo, no distinguen los códigos de dueto de los vecinos, o parecen no distinguirlo. ¿Por qué puede ser? Pues es probable que, por ejemplo, se fijen en características de la voz, que es algo que les había mencionado brevemente, así como nosotros sabemos perfectamente quién es nuestra mamá y quién es nuestro papá y quién es nuestra pareja o amigos, pues igual ellos se fijan en dónde está la máxima frecuencia, o sea, o la máxima amplitud en cierta frecuencia, utilizan ciertas características para ubicar. La otra posibilidad sea que los machos se fijan en las frases de los machos y las hembras se fijan en las frases de las hembras nada más, porque al final quien es mayor amenaza es aquel que se puede robarte el territorio y la pareja, ¿no? Porque entonces te fijas más solo en la hembra porque ya aprenderte tu propio código de dueto es toda una tarea y ahora aprenderte el código de dueto del vecino de la derecha o del vecino de la izquierda, pues es todavía mucho más trabajo, ¿no? Entonces puede ser por esas dos razones que no hayan prestado atención a los códigos de duetos de los vecinos. Lo que sí vimos es que son capaces de distinguir entre una pareja extraña, lejana, y una pareja conocida. Esto de hecho hace sentido porque hay una teoría, no teoría más bien, se llama el efecto, no es teoría, ya está bastante comprobado, perdón, es el efecto del querido enemigo. Y es justo quién representa una mayor amenaza, un extraño o un vecino. Pues el vecino tú ya sabes que tiene territorio y pareja. Puede haber perdido a la pareja, entonces está la posibilidad, pero territorio pues es tu vecino, ¿no? Pero un extraño, claramente que de la nada estás escuchando en tu territorio, pues es probable que esté en búsqueda de territorio y pareja. Entonces, es mejor reaccionar, digamos, mucho más agresivamente ante un extraño que ante un vecino. El vecino probablemente solo está cantando como tú haciendo un recorrido y es mejor minimizar la energía que gastas y no escalar una situación hacia una pelea con el vecino, mientras que con un extraño, pues sí es importante estar listo para defender lo que los recursos, ¿no? Y bueno, con el saltaparedes modesto, ¿qué es lo que vimos? A pesar de que hubo esa tendencia, no presentaron diferencias significativas entre tratamientos. Reaccionaron agresivamente ante todos los invasores simulados. Ahora, justo, esa tendencia que no fue significativa nos hizo pensar que probablemente cometimos un error metodológico. Y como les comenté, la diferencia de los hábitats pudo haber sido la clave. Mientras que los ribereños están en un bosque que es selva continua, los ribereños son parches. Y entonces es probable que al poner la bocina justo en el límite del parche es ya una señal demasiado agresiva, porque sí hay distancias entre los parches de vegetación. Entonces probablemente lo que debimos haber hecho para evitar en inglés se llama ceiling effect, que es justo un efecto del techo, es decir, la señal ya es demasiado agresiva y entonces cualquier cosa que pongas, el individuo va a responder. Lo que debimos haber hecho es situar la bocina unos 2 metros o 3 metros o 5 fuera del territorio y así probablemente hubiéramos visto una distinción entre vecinos y extraños. Pero bueno, para eso pues habrá que ir al campo, yo feliz, y volver a hacer el experimento, ¿no? Con una metodología un poco diferente. Lo que sí nos dice ambos es que parecen no reconocer los códigos de dueto de los vecinos o parecen no prestarles atención a los códigos de dueto de los vecinos. Y esto entonces nos indica que los códigos de dueto deben de servir para la identidad acústica dentro de la pareja. ¿Y cómo ayuda a saber o para qué ayudan los códigos de dueto en la identidad acústica dentro de la pareja? Pues, por ejemplo, para facilitar la localización y el reconocimiento de la pareja. Como son selvas, mismo el cantor el saltaparedes modesto, mismo él, aunque está en parches de vegetación, pues sí son cañaverales o son platanales. Entonces, aún así, son pequeñas aves, como les dije, pesan 18, 21 gramos, 24 gramos a lo mucho.
Entonces es difícil estar viendo a tu pareja. Entonces ocupas mucho las señales acústicas. Y si yo estoy cantando, no sé, Amor Prohibido y tú me contestas, murmuran por las calles, ya sé perfectamente que tú eres mi pareja y no aquel que me está cantando Bidi Bidi Bom Bom, ¿no? Es un ejemplo un poco burdo, pero bueno. Entonces puede facilitar la localización y el reconocimiento de pareja, pero también la otra hipótesis que hay es que puede mantener y mejorar la coordinación de los duetos. Y es el mismo caso, así yo sé que cuando digo amor prohibido, tú tienes que inmediatamente seguir murmuran por las calles y yo sé perfectamente cuándo tengo que intervenir para que el dueto mantenga una temporalidad altamente precisa, ¿no? Para que mantenga siendo la alternancia sea exacta. Muy bien, y ahora ya por último, en los últimos experimentos que les voy a contar, es que este comportamiento es muy intricado, tiene diversas funciones y cómo se aprende o cómo se desarrolla. Idealmente, cuando en las especies de aves que aprenden a cantar, hay estas etapas de aprendizaje durante el desarrollo y uno idealmente las puede ver, ¿no? Tiene la primera etapa que es el subcanto, cuando están haciendo balbuceo, que están haciendo sonidos, digamos, los juveniles, pues, cuando eclosionan del huevo, empiezan a escuchar a los tutores y después ellos empiezan a emitir unas vocalizaciones que todavía no se parecen a un canto, pero ya las frecuencias son un poco parecidas, ¿no? Después hay un canto plástico, donde las imitaciones son inconsistentes, pero ya uno, hasta uno como humano, ya puede saber como hacia dónde va el canto que está intentando hacer el individuo. Y ya el canto adulto cristalizado es cuando ya son imitaciones consistentes. Y bueno, idealmente uno puede encontrar los nidos, ver cuándo eclosionan los individuos y seguir estos juveniles a lo largo de su desarrollo para ver cómo va pasando de etapa a etapa. Pero en los saltaparedes es difícil porque estás en la selva, muchas veces no se encuentran los nidos, nunca se sabe o casi nunca puedes estar ahí en el momento de la eclosión del huevo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues enfocarnos en los adultos y ver los patrones de similitud que hay en los repertorios entre individuos en una población. Es decir, voy a ocupar el cursor, a mayor distancia que hay entre individuos, ¿qué tanto se parecen nuestros repertorios? Y esta información nos provee claves sobre la conducta de aprendizaje de los cantos y la conducta de dispersión al dejar el territorio natal. No se preocupen, voy a ser más clara. Les voy a explicar gráfica por gráfica, porque me parece interesante y, en fin, sí, claridad. Entonces, tenemos el caso A, la situación A, donde tenemos poca variación entre vecinos, o sea, esta es distancia, ¿no? En el eje X está la distancia entre individuos y en el eje Y está la similitud entre los repertorios. Entonces, a poca distancia tenemos muchísima, o sea, entonces hay poca variación, se parecen, hay muchísima similitud en los repertorios y va disminuyendo generalmente, ¿no? Esto nos habla de un aprendizaje abierto, es decir, donde los individuos toda la vida siguen aprendiendo cantos y justo lo que buscan es tener el mismo repertorio que los vecinos. O nos habla de un aprendizaje después de la dispersión, es decir, después de estar en el territorio natal, te dispersas, llegas a un nuevo territorio, escuchas qué es lo que se canta en ese vecindario y tu aprendizaje es cerrado, pero te quedas cantando ya lo que se canta en ese vecindario, ¿no? El segundo caso es donde hay mucha variación en qué tanto comparten los individuos vecinos, pero aún así hay una disminución general. Y esto se da cuando el aprendizaje es cerrado, es decir, que aprendes en una etapa crítica de tu desarrollo y ya después no cambias tu repertorio, y te dispersas a los territorios más cercanos que hay. El problema es que a veces no hay territorios disponibles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del saltaparedes ribereño, que es el que habita en esta selva tropical, es territorio tras territorio. Literal, pues a veces, o sea, a veces los bordes se mezclan por 1 metro o 2 metros, los bordes de los territorios, y está todo el río lleno. Es ribereño porque justo habita al lado de los ríos. Y entonces tú vas en el río caminando con tus botas, mojándote un poco, y vas de saltapared en saltapared en saltapared. Ahora sí que está lleno el vecindario. Entonces, lo que aquí, esta variación lo que indica es que si es posible y hay un territorio, te instalas cerca de tu tutor.
ya sean tus padres o los vecinos de tus padres. Pero si no se puede y tienes que irte moviendo y moviendo, y bueno, moviendo y moviendo y moviendo en distancia, es probable que te quedes cantando lo que tus papás y vecinos cantaban, pero pues tú ya estás lejos, ¿no? Y bueno, espero haber sido clara. Si no, después me pueden preguntar y pues me explayo un poco más. Y el último es cuando hay poca variación. Como ven, hay poca variación en lo que compartes con tus vecinos y el pico de similitud está en intermedio. Y esto es cuando hay un aprendizaje cerrado y hay una dispersión evitando los tutores. Es decir, tú aprendes tus cantos de tus tutores, que son tus padres o los vecinos de tus padres, y después lo que quieres es no compartir ese repertorio. No quieres tener similitud con tus vecinos con los que vas a competir por una hembra. Esto, de hecho, se da más en lugares templados, donde hay una gran competencia por las hembras y la época de reproducción es muy mezclada, es muy establecida. Y aquí entonces justo lo que quieres es no compartir repertorios con el macho vecino. Necesitas distinguirte. Entonces, bueno, estos son los 3 patrones principales que se han visto de la variación microbiográfica, de la similitud entre repertorios entre individuos. Y bueno, utilizando esta información, nos fuimos con los adultos en los saltaparedes ribereños. Aquí les tengo un mapa de Costa Rica. Aquí está Costa Rica. Esta es la península de Osa, que es un lugar espectacular. Y aquí está nuestro sitio de estudio. Son 2 ríos que desembocan en el mar. En esta distancia es alrededor de 1.5 kilómetros. Bueno, y en realidad si lo fuéramos siguiendo por todo el río serían como alrededor de 3 kilómetros, ¿no? Entonces es una distancia grande donde tenemos una población. Ya más para arriba ya no hay individuos y más para la derecha tampoco, porque justo cambia la selva y se vuelve más, los árboles se vuelven más altos y ya no hay tanto matorral. Entonces en realidad esta es una, digamos, sí es una población que tenemos muy establecida, muy observada y muy determinada, digamos, que ya los conocemos muy bien, ¿no? Y justo seguimos a 37 parejas adultas en 23 territorios. ¿Por qué hay más parejas que territorios? Pues porque hay una alta mortalidad. Como les dije, es un lugar prístino donde hay muchísimos reptiles, aves rapaces, mamíferos, entonces la tasa de mortalidad es alta y la tasa de recambio es alta. Aproximadamente el 50% de los individuos mueren de un año para otro. Mons, Esme, te quedan unos pocos minutos nada más, ¿eh? Y si queremos Perfecto. preguntas. Muy bien, no te preocupes. Entonces me quedan como 8 minutos. No, te 5. quedan como 5. Perfecto, entonces me apuro. Muy bien, entonces estudiando cómo se comparte, cómo lo que hicimos fue con 600 horas de grabaciones, desde el 2013 hasta el 2017, hicimos una biblioteca de frases para las hembras, para los machos, para las parejas, y lo que estimamos es el porcentaje de repertorios compartido para ver qué patrón era, y también lo que estimamos es si cambiaba en los adultos a lo largo del tiempo y cuando cambiaban de pareja. Lo que vimos es que los repertorios son más similares a menor distancia entre individuos. Sí hay variación entre vecinos y la disminución en similitud es gradual, lo cual quiere decir que es el patrón B. Y sí, lo vemos en que los individuos adultos no cambian significativamente su repertorio ni a lo largo de los años ni cuando cambian de parejas. Y también lo confirmamos cuando vimos que de 18 juveniles, los 3 juveniles que logramos reavistar, porque hay una tasa alta de mortalidad en juveniles, entonces solo puedes reavistar pocos, los 3 que reavistamos estaban asentados solamente a 1 o 2 territorios de distancia, 2 años después de ser vistos en su territorio natal. Entonces, nuestra hipótesis es que los juveniles crean un repertorio en la fase sensible de su desarrollo cuando están en su territorio natal. Y bueno, para apurarme, solamente les voy a comentar ya lo último, es que sí logramos seguir a juveniles, no desde que eclosionaron, pero sí logramos seguir a juveniles en el Saltapared Modestus. Hicimos grabaciones cada semana durante 2 meses y medimos la coordinación de los juveniles al cantar con los adultos y a la vez clasificamos las frases. Aquí tengo un ejemplo, este es el macho adulto y este es el macho juvenil, copiando la misma frase, y aquí está la hembra juvenil que se adelantó y la hembra adulta, y como ven, cantan la misma frase. Entonces lo que vemos es que los juveniles aprenden a cantar en dueto al acompañar vocalizando a una pareja de adultos y que utilicen las frases correctas de acuerdo a su sexo y al código de dueto de los adultos.
Y además vemos que esto gradualmente incrementa, la fidelidad incrementa gradualmente a través del tiempo. Es decir, a los 40, 50 días ya solamente tienen una frase cada vez que la hembra juvenil, cada que escucha al macho adulto cantar, ya solo contesta con una frase, que es la correcta. Y entonces, ya por último, es lo último, en los saltaparedes ribereños juveniles, les voy a poner, no, sí tenía otros cantos, pero esto es rápido. Esto es el 5 de junio y 11 días después pueden ustedes ver cómo se ve el desarrollo de sus frases. Es el mismo individuo y la frase que está haciendo es la de la hembra. En 11 días logra pasar desde un balbuceo hasta un canto cristalizado. Y lo que estamos haciendo ya ahora, continuo, en este postdoc también estamos analizando estos datos, porque descubrí algo, descubrí que estos elementos que están aquí, que parecen no tener nada que ver, resulta que son las frases del macho. Es decir, al inicio, los juveniles están cantando tanto la frase de la hembra como las frases del macho. Y es solo a través del tiempo que una juvenil hembra logra dejar de cantar las frases del macho y enfocarse solo en las frases que le corresponden a su sexo. Y bueno, ya nada más conclusión, espero haberlos convencido de pues que estudiar y entender los patrones de las señales acústicas nos ayudan a dilucidar qué tan complejas pueden ser estas interacciones vocales y también a dilucidar qué tan complejos son los procesos cognitivos que se requieren para participar en los duetos. Es decir, estos intercambios precisos y rápidos requieren habilidades de percepción y procesamiento de la información que ni siquiera tenemos idea hasta dónde llegan. Y bueno, por ende, todavía hay mucho que explorar para poder llegar a entender el qué, el cómo y el por qué de esta conducta. Y ya, para concluir, agradezco a mis asesores de mi doctorado y agradezco a 2 colaboradoras y amigas o personas muy cercanas a mí y sin los cuales no hubiera podido ser posible hacer este trabajo.